Nosotros vamos a iniciar este momento periodístico con un tema que está siendo importante en la provincia de Mendoza, la iniciativa en la modificación de la ley o una nueva ley de educación para la provincia de Mendoza, algo que anunció ya el gobernador de la provincia en el momento en que le daba apertura a las sesiones ordinarias en la legislatura de la provincia. Y además de eso, lo que ocurrió ayer fue que el Senado provincial le dio la autorización justamente para la conformación de la comisión bicameral que va a tratar este tema, es decir, con representantes de ambas cámaras, diputados y senadores. Por otro lado, esta mañana el precongreso pedagógico anunciado por el gobernador Rodolfo Suárez y también por el director general de escuelas del gobierno. Hay un cuestionamiento por parte del Partido Justicialista, el sector principal de la oposición política, reunido en las últimas horas. Por otro lado, también se observa en las distintas redes sociales un rechazo a esta iniciativa. Vamos a conocer cuál es la opinión, en este caso, de una especialista en los temas educativos, de Laura Soto, que es diputada justamente del Frente de Todos, de la oposición política al actual gobierno en la provincia de Mendoza. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? Gusto en saludarlos. Bien, muchas gracias, Laura. Bueno, el proyecto de ley de reforma educativa es el tema de hoy. ¿Cómo estás observando, en base a esa situación planteada en principio, la actual gestión en el armado de la presentación de este proyecto de ley y lo que está aconteciendo alrededor del mismo? Bueno, sí, Daniel, para arrancar, a mí me gustaría, y desde el lugar y el compromiso, el lugar formal e institucional que ocupo, decirles y contarles a todos y a todas, especialmente a partir de percibir la gran preocupación, este malestar generalizado de los docentes y demás. En un primer lugar, que el proyecto de ley no ha ingresado todavía a la legislatura. Lo que hoy ha llevado a cabo el director general de escuelas con el gobernador en el precongreso es la presentación de un documento borrador que no es un proyecto de ley. Esto lo digo y que tiene que quedar muy claro, porque justamente también en la construcción de posiciones, en la lectura, en el abordaje, ¿no es cierto?, político, técnico y demás, de todos los docentes, de los ciudadanos, de las familias, de todos. Digo, la comunidad educativa, la verdad que es tan amplia y nos encuentra a todos hoy, especialmente en este contexto, siendo partes desde un lugar que quizás no lo hemos sido nunca en la historia, ¿no? Entonces, también nos da una autoridad de poder atravesar, mirar, ver la cuestión desde un lugar con un compromiso y una responsabilidad distinta. Entonces, bueno, en primer lugar, yo quiero y necesito decirle a la comunidad educativa especialmente que no está el proyecto todavía presentado. Por lo tanto, hay muchas demandas específicas sobre verter opiniones y demás que, en respeto inclusive a la institucionalidad misma y al rigor del trabajo específico legislativo, nosotros por un lado, digamos, tenemos que ajustarnos y respetar porque el proyecto no ha ingresado. Entonces, eso es lo que yo necesito, lo que necesitamos que quede claro como para saber qué y desde dónde opinamos. Ahora sí podemos decir, bueno, qué opinamos de este borrador, que circula, cómo circula, bueno, ese es otro análisis y que en este sentido, bueno, digo, quienes tenemos un lugar de responsabilidad político-institucional,
no nos debemos a nuestra voluntad, sino nos debemos a la voluntad de quienes representamos, ¿no? En el caso específico mío y de todos los diputados y senadores, entiendo, pero digo específico mío de la educación, entendemos que es la voz de los docentes y la expresión de ellos que nosotros debemos llevar a la Cámara. Entonces, claro, ese es el recorrido que ha iniciado Daniel. El gran malestar y la gran preocupación tiene que ver específicamente con que es imposible divorciar del contexto que estamos viviendo la discusión. Entonces, hoy nos agarra en un contexto, o sea, hoy el Ejecutivo propone una discusión de una parte tan delicada, neurálgica, tan importante que tienen las sociedades, no solo acá, sino en el mundo entero, que son sus proyectos educativos, ¿no es cierto? Ese ámbito de regulación que siempre históricamente ha pretendido dar garantías que nos trascienden. Entonces, ponernos en esa discusión tiene una envergadura mucho mayor que una coyuntura particular. Entonces, hay una gran demanda y nos llega a nosotros, a todos, más y menos cercanos, más y menos involucrados con lo específico y técnico educativo. Como decía, hoy todos encienden esa alarma por el mismo contexto que estamos viviendo, pero no solo el contexto específico y particular del aislamiento, sino todo lo que ha traído aparejado en términos de crisis esta situación pandémica que estamos atravesando. En términos de pandemia, dice la sectores de la oposición, sí, no es posible discutirlo a este proyecto, a este borrador. Hoy podemos analizar desde lo humano y lo humano y en términos de biológico y salud. Hoy tenemos muchísimos docentes en situación de enfermedad. Hoy tenemos docentes que están trabajando en mucha situación de precariedad. Hoy tenemos que lo venimos hablando ya hace un montón, ¿no? El sistema educativo, Daniel, se ha hecho cargo de sacar adelante nuestro país, nuestra provincia, y te diré el mundo entero, para poder transitar y que las familias tengan alguna suerte de acompañamiento, y que las situaciones de precariedad y vulnerabilidad no las terminen hundiendo y agobiando y profundizando la desigualdad. Entonces, el sistema educativo, en nuestros docentes, en nuestros directivos, ha salido juntos con las familias a transitar momentos de tantísima dificultad. Entonces, bueno, pero en principio estarían dadas las condiciones entonces para discutir desde el borrador hasta la concreción de un proyecto de modificación de la Ley Provincial de Educación. ¿Cómo, Daniel? Perdóname que no te escuché. ¿Crees que están dadas las condiciones como para discutir hoy ese borrador antes de que justamente es lo que trataba de decirte claramente. Yo creo, Daniel, que no están dadas las condiciones, y digo, no están dadas las condiciones porque esto es una crisis que nos trasciende, es una situación que ha incrementado las desigualdades, que ha puesto de relieve esta sobrecarga tanto del ámbito burocrático como el específico de la tarea docente, la precariedad laboral en la que estamos. Hay una amplia población docente que todavía por primera vez no ha percibido su salario anual complementario. ¿Cuáles son las condiciones que nosotros, desde todas las responsabilidades de los ámbitos de gobierno, legislativo, ejecutivo, podemos ofrecer a nuestros docentes como parte neurálgica y vertebral de la discusión, ¿no? Son ellos la autoridad real, territorial, que el sistema educativo tiene para poder pensar juntos
un proyecto de ley superador. El gobierno no, de la provincia dice que están dadas las condiciones y que hay sistemas de comunicación y que va a abrir todas las posibilidades para que se expresen desde los padres, docentes. Mira, esto no tiene que convertirse, Daniel, no tenemos que caer en la trampa de que esto se convierta en una discusión entre un oficialismo y una oposición, o sea, no tiene que ser. Tal es así que inicia el recorrido institucional, fíjate vos, y la legislatura iba dando los pasos con las conformaciones de las bicamerales y demás. Y ahí es donde los docentes nos dicen, ojo ahí, y ellos son quienes nos van marcando, y quienes nos llaman no tienen ninguna ficha ni de afiliación, son quienes tienen la bandera de la educación. Entonces, eso es lo que nosotros, con la responsabilidad legislativa que tenemos, no solo del peronismo, todos los partidos, el gobierno, el ejecutivo tiene la responsabilidad indelegable de escuchar al sector para el cual va dirigiendo una política de tremenda, o sea, una propuesta política en este caso, de tremenda dimensión, como es pensar juntos un proyecto de una transformación de una ley de educación. Entonces, digo, por otro lado, todos estamos sabiendo, escuchando al mundo entero que clama la posición de que la pandemia va a dejar un mundo totalmente distinto del que sabemos y conocemos, con una experiencia y transformaciones instaladas que nos van a encontrar en realidades que ya estamos hoy surcando, que no tienen que ver con lo que hoy hemos vivido. Entonces, ¿cómo podemos pensar un proyecto de ley que está discutiendo cuestiones del pasado para el futuro, ¿no? Entonces, Laura, ¿qué debería hacer el gobierno en este caso? Debemos darnos el tiempo de atravesar esta crisis, de ver las situaciones y los cambios sociales, hasta diré humanos, que estamos atravesando, viviendo con esta nueva configuración que se está dando a debate en forma permanente, y permitirnos esa discusión en términos progresivos para redescubrir y pensar un sistema educativo apropiado y adecuado a estas nuevas lógicas. Sí, reitero la pregunta, perdóname, sí. Pero digo ahora, con tanto nivel de inestabilidad social, económica, propio de la misma pandemia, ¿no es cierto? No estoy, y esto quiero que quede claro, no estoy atribuyendo a un gobierno, un color político en particular, sino digo es responsabilidad de todos, de todas. Hoy con familias enfermas, con mamás sobrecargadas que están asumiendo también, y papás, las discusiones y la educación de sus niños, con docentes, y que su amplia mayoría sabemos que el 80% es población femenina, a su vez tienen tareas de cuidado en la casa, no solo como educadoras, sino de cuidados de sus propios hogares, con niños, sus hijos dentro de sus hogares, también teniendo ellas que asumir la tarea. Digo, ¿qué cabeza podemos ponerle hoy a pensar y a dar la merecida discusión que nuestra ciudadanía merece, que nuestro país, que nuestra provincia merece? Porque Mendoza es parte de una discusión que hemos tenido todos como argentinos. Tenemos una ley nacional que llevó muchísimo tiempo discutir, trabajar, con principios que han garantizado el derecho a la educación como un derecho humano, individual y social. Hemos discutido paradigmas y posicionamientos epistemológicos que garantizan situaciones de igualdad, y que piensan en términos presupuestarios, en términos de garantía de educación obligatoria, donde le da al Estado una obligación indelegable. O sea, que no es que el Estado tiene la obligación y la obligación será luego ver cómo tercerizamos y agencializamos funciones. Entonces,
Eso es lo que nosotros debemos revisar y mejorar, inclusive, mejorar digo no porque sea peor, sino adecuar en la actualización, ya que Mendoza necesita reformar y pensar nuevamente su proyecto educativo, pero necesitamos jugar el mejor partido. Mira que todos nos gustan tanto las analogías con el fútbol, necesitamos jugar nuestro mejor partido y para eso necesitamos los jugadores en pleno estado, y hoy nuestros docentes no es el momento, en definitiva, no es el momento del el momento, Daniel, no es el momento y no lo decimos nosotros desde la política, lo dice el sector educativo a través de las redes, de las reuniones, de las jornadas que han llevado a cabo, de las expresiones en lo individual, en lo colectivo. Eso es lo que yo estoy escuchando. Yo no soy dueña de la banca que ocupo. Yo tengo mi misión de representar como cada uno de los legisladores y las legisladoras y de todos los partidos. Y creo que esa es la obligación también que tiene el gobierno. Entonces nos necesita, es un sector. Hoy la educación se ha convertido en uno de los espacios del Estado o de las instituciones del Estado más importante y de mayor relevancia en una unidad de criterio, pero de criterio ciudadano, de responsabilidad frente a la situación que estamos transitando. Fíjate vos que cuando hemos tenido tanta necesidad de la educación como es en estos meses a partir de la situación de pandemia y la determinación de aislamiento social preventivo obligatorio y demás, la educación tomó un relieve y un papel fundamental. Entonces ahí nos dimos cuenta también de medidas tomadas a lo largo de estos años que no nos han beneficiado, ¿no es cierto? Dijimos, mira si hubiésemos tenido este programa, mira si hubiésemos dado mayor presupuesto, o sea, las cosas no salen de un repollo. Nosotros necesitamos pensar el financiamiento, necesitamos que Mendoza ha sido históricamente una provincia que se ha destacado en términos institucionales educativos. Bueno, debemos mantenernos a la altura de esa construcción histórica. Entonces, hay un montón de cuestiones y después en lo finito, que hay mucha gente con mucha autoridad que pueden ayudarnos a pensar, a discutir. No debemos jugar una carrera a nada por el simple hecho de disfrutar. Déjenme disfrutar, y esto sí lo quiero decir porque me resultó hasta, te diré, individual e irresponsable del director general de escuelas, que ayer pidiera, déjenme disfrutar un ratito. No me parece que sea justo cuando nosotros nos debemos al pleno ejercicio del derecho de las generaciones que vienen.